Que el fuerte de la película está en el vestuario, maquillaje, arte y el casting, que ha logrado una representación seria y creíble del grupo terrorista en el Braem. Resaltan que ellos están sobreviviendo en la selva. La cara, la ropa sucia, despeinados, bañados en sudor, las mujeres con cabello recogido y gorra. Esa apariencia ilustra la incapacidad que tienen para administrar recursos. No importa qué tanto produzca un pueblo, en el momento en que llegan y lo ocupan, agotan todo recurso y las personas que son adheridas al partido empiezan a adoptar esa misma apariencia de superviviente. Antes de la llegada de Sendero, la película resalta las prendas coloridas de las personas, con el niño Aquiles, el protagonista, vestido de amarillo. En cambio, los senderistas andan con buzo, con polos de color entero, más oscuros, más pegados al verde, que hasta el final de la película son los colores que mantienen. El armamento que llevan es imponente. Presumo que son reales porque los disparan más que nada al aire. No hay momentos en que sean disparadas contra otro actor, que yo recuerde. Con pistolas sí, con efectos especiales. Aunque los mejores momentos de violencia, los mejores, digo, los que funcionan mejor, son los que no vemos, los que sean fuera de cámara. Por ejemplo, hay un momento en el que uno de los cabecillas les dispara a una mujer con un bebé. Solamente vemos a la persona que dispara y a Aquiles atrás, en segundo plano, reaccionando. Queda perfecto así. También cuando Aquiles está bajo ataque, él está junto a su compañero y solamente vemos el polvo de los disparos que llegan. También se ve muy bien. En cambio, hay una escena, una masacre a pedradas que por más que el montaje intenta ayudar, termina viéndose muy falsa. No era necesario. Ni siquiera los degollamientos tenían que verse de manera frontal. Bueno, hubo una explosión que salió bien, la explosión salió bien, es solamente la construcción de la escena, ¿no? Los soldados caminan como si estuvieran paseando, solo faltaban que empezaran a silbar en el camino. Pero bueno, sin embargo, el trabajo de sonido contribuyó bastante. Ya desde el primer disparo, cuando Aquiles está cazando con su papá, se sintió la fuerza. Igualmente cuando son intervenidos por un helicóptero, se oye tan bien en la sala de cine que junto a la puesta en escena, con toda la tierra levantándose, hasta casi ni era necesario mostrar el helicóptero. También está presente el ruido de la selva. Creo que hubo más presencia viva de la naturaleza en el sonido que en la imagen. Pero esto es porque Lombardi, me he dado cuenta, es un director de planos cerrados y no le molesta tener la selva detrás fuera de foco. Recuerdo pocos planos abiertos, a pesar de que los compone bien, pero no, él prefiere tener a sus actores cerca a la cámara. Y en esto es bastante generoso porque Lombardi captura la reacción de actores principales, secundarios, extras. No sé si ese es un estilo de él o es la manera en la que concibió esta película. Pero un ejemplo es cuando los terroristas intervienen en un bus y suben en búsqueda de algunas personas y en esa escena creo que casi todos los pasajeros del bus tuvieron un close-up reaccionando. Y las caras se muestran claramente, bien iluminadas, sin sombras, sin ambigüedades. El director no graba perfiles, mucho menos graba desde la nuca, ¿no? Le gusta tener a sus actores de frente y la emoción de las escenas recae en ellos más que en el trabajo visual. O sea, la cinematografía no se inmiscuye en las actuaciones. Esto hace brillar a los mejores, pero también expone a los menos entrenados. Y lamentablemente, Lombardi no saca de sus extras actuaciones convincentes. Pero es que también su estilo demanda de los actores más de lo que el propio director parece estar dispuesto a exigir. Lo digo por las diferentes formas de actuación que hay en el elenco. Algunos son más contenidos, más sutiles, otros son más exagerados o unos que son muy impostados. Me da la impresión de que Lombardi no te impone una sola forma. Lombardi te deja ser. Me da esa impresión. Yo recuerdo en especial a un actor, él. No hallo su nombre porque no está la lista completa de actores en internet. Tiene un personaje secundario que en sus primeras escenas parece un poco inocente, es algo amable, hasta un poco ingenuo, y no vuelve a tener mayor presencia hasta que años después en la historia está liderando al grupo. Habla con firmeza, pero con una intensidad controlada. El actor parece que ha interiorizado todo el tiempo que ha pasado para su personaje y queda perfecto. Esa naturalidad le permite mantenerse creíble a pesar de que su escena es cómica. Es un momento en el que el personaje da un discurso sobre matar a los yankees y la cámara muestra a un niño que empieza a llorar. Y resulta que el niño llora porque su nombre es Yankee. La broma está buena, pero demora en entenderse porque cuando vemos los gestos intencionalmente cómicos del niño, uno piensa que se trata de otro extra mal dirigido. Y ese es el problema de tener tantos close-ups y no ser más selectivo con cuáles poner.
Pero hablemos del guión. Lo escribe Augusto Cavada y el mismo Francisco Lombardi. No conozco el trabajo de Cavada y de Lombardi. Lo que he visto como director en esta película lo siento también en el guión. Es como una ansiedad por hacerse entender, como que no quiere confundir a la audiencia. O sea, por ejemplo, si un personaje está mintiendo, actúa como que está mintiendo, es para que la audiencia sepa. Y bueno, así el guión también es. Los personajes y los diálogos no guardan ninguna intención oculta. El director sabe manejar a los personajes simples, y en esta película son bastante simples, como son, es como actúan, son buenos, son malos. Sin embargo, el protagonista, Aquiles, no es un personaje simple. Es el personaje más ambiguo de todos, porque es un impostor. Aquiles está fingiendo, y el actor Víctor Acurio tiene la presencia en cámara y el talento para aguantar esa ambigüedad, pero tanto en la dirección como en el guión privan al personaje de eso. Y aquí hay que preguntarse sobre cómo es el libro, porque al final viendo la película uno no entiende cómo diablos el chico ha sobrevivido tantos años. En la película te muestran que él conoce la selva, tiene la habilidad para disparar, tiene conocimientos de cacería. En otras palabras, él es uno de los mejores elementos del partido. Lo que se sugiere entre líneas es que Aquiles sobrevive porque crea una fachada de terrorista, pero realmente esa fachada nunca la vemos, salvo unos breves momentos, como cuando oyen a una tropa militar cerca y Aquiles levanta el fusil como si estuviese dispuesto a todo, y más bien su compañero es el que le baja el arma, o al momento en que colocan una bomba y vemos sus ojos abiertos expectantes a que los militares caigan en la trampa. Estas escenas justamente son las que utilizan en el tráiler, porque generan emoción, porque el personaje está sobreviviendo. En la película, estos son lapsus que terminan de vuelta en Aquiles incómodo, que esquiva la mirada, que no sabe qué decir y que sobre todo es incapaz de fingir. Cuando llegas al final de la película, te da la sensación de que nunca hizo nada malo. Es decir, que todos esos años, mientras sus camaradas asesinaban a diestra y siniestra, el dulce Aquiles andaba matando pajaritos con su onda. Yo pienso que los guionistas temieron crear sentimientos conflictivos en la audiencia, como si eso fuese algo malo, pero decidieron que sea así. Y eso no estaría mal si hubiesen aprovechado cuando Aquiles va donde las Fuerzas Armadas a brindar información a cambio de ser absuelto. Durante esa negociación, Aquiles cuestiona al oficial. ¿Por qué debería confiar en las Fuerzas Armadas si ellos han cometido los mismos crímenes que los senderistas? Esas son palabras de una víctima de Sendero Luminoso que al acudir a las fuerzas del orden solo encuentra otra cara de la misma moneda. Pero, ¿es ese el caso de Aquiles? Por eso digo que esta es la gran oportunidad perdida. Porque en realidad lo que cuestiona el oficial es algo que los guionistas parece que querían dejar en claro. Algo así como, miren, no hemos mostrado que los militares hayan hecho algo malo en la película, más bien han sido víctimas. Pero todos sabemos cuáles han sido sus crímenes también. Eso es lo que está detrás de la incómoda pregunta de Aquiles. Lo que el militar debió cuestionarle al personaje de Aquiles es la pregunta que los guionistas no han querido responder. ¿Cómo ha sobrevivido tantos años de Aquiles? Y lo que está detrás de esa pregunta es, no se ha mostrado que Aquiles haya hecho algo malo en la película, ha sido más bien una víctima, pero todos sabemos qué es lo que ha tenido que hacer para seguir con vida. El precio de salir del infierno es haberse camuflado como un demonio. Y si tenían reparos en mostrar eso durante toda la película, esta era la escena para aclarar ese punto y salir invictos. Sin embargo, le dan al personaje una integridad moral que la verdad no tiene, y ni siquiera recuerdo cómo el oficial logra convencerlo. Ambos deberían quedarse mudos, incómodos, tanto él como el oficial, y entender que esa es la razón por la que uno puede confiar en el otro y negociar. Es la incómoda realidad de la guerra. Todos están manchados. Esa es la razón de ser del personaje de la camarada Lucía, cuyos ojos el director resalta grandes y verdes, como que puede verlo todo, incluso lo que uno esconde, y ella puede ver a través de la fachada que ha creado Aquiles. Pero en la película no existe tal fachada, y cuando le dice, yo te miro hace tiempo, tú no eres como ellos, es para reírse, porque eso no podía ser más evidente para todos. Uno no se explica cómo el resto de personajes no está levantando una ceja cada vez que habla con Aquiles. Hay que leer el libro, porque en serio es una intriga saber cómo el autor Carlos Enrique Freire maneja esa ambigüedad de Aquiles, o esa dualidad,
o cómo maneja la escena de negociación. Quizás el autor también lo esconde, quién sabe. Dicho todo eso, hablemos de lo mejor del guión. Su fuerte es la presencia de Sendero Luminoso como grupo a través del tiempo, porque el grupo va cambiando y tiene distintos miembros. Algunos desaparecen, otros escalan. Es un cambio emocionante, sobre todo porque los cabecillas, cuyas personalidades son diferentes, impactan al resto del grupo e impactan la manera en la que viven o sobreviven. Desde uno delgado al comienzo, capaz de dar largos discursos ideológicos, pasando por el corpulento camarada José, que es como un patrón abusivo, menos interesado en lo político y más en gozar del esfuerzo de los subordinados. Hay uno que está enloquecido, es un déspota que exige cumplir toda petición. De hecho, el momento más tenso en la película es cuando él encarga a ir a buscar a un doctor para salvar a su mujer. Aquiles solamente encuentra un curandero y lo vemos sacar sus hierbas y frotar sus ramas patéticamente sobre el cuerpo de la enferma. Cuando ésta se queda tiesa, uno siente como en la sala todos aguantan la respiración. Por cierto, esta escena se da bajo la lluvia y es la escena mejor dirigida, mejor escrita de la película. También hay que mencionar al último cabecilla, que es una especie de juez. Le gusta dar castigos o perdones, lo hace de manera muy ceremonial, muy metódica frente a todos, y el actor nos convence de que ese personaje goza de hacer ese teatro. Todos los actores brillan en sus papeles de cabecillas. Otro aporte de la película es la vida de los camaradas, arrastrados en esta lucha ficticia, sobreviviendo como puedan, y en un momento, cuando están en una expedición lejos de la base, bajan un poco la guardia, conversan sobre sus vidas anteriores al partido, se cuentan anécdotas, hablan sobre su líder. Aquí brilla el actor Paul Ramírez, que mientras come, narra una matanza donde participó el camarada José, y lo hace con una distancia, casi distraído por la comida, que le daba realismo a su personaje en ese momento. Su narración nos lleva a un flashback que nos hace preguntar si es que la película hubiese funcionado mejor así, como una serie de anécdotas de este grupo que intenta sobrevivir en la selva. Pero bueno, el guión insiste en Aquiles, que bueno, al fin y al cabo es el protagonista de la novela. La película mejora conforme avanza. El inicio tiene una de las escenas más molestas con el personaje, más molesto, el señor Álvaro o Álvarez creo que se llama, quien a escondidas consuela y habla con Aquiles cuando era un niño. La conversación entre ellos es como cualquier conversación con niños en la televisión peruana, donde el adulto básicamente habla como una maestra de kinder o como un educador de un programa infantil. Y supuestamente eso debe conmovernos. Yo presiento que tanto Cavada como Lombardi, al escribir su historia, no conciben ellos que un personaje de buenas intenciones pueda caer mal o que sus personajes más atractivos sean los malvados. También me parece que ambos creen que el contexto histórico, o sea, el terrorismo, es suficiente para decir que lo que vive Aquiles en la película es un infierno. Aquí de nuevo pienso que hay que leer el libro porque en pantalla el infierno se queda muy corto. Por ejemplo, en las primeras escenas de Aquiles joven, él está mostrando su talento para disparar y su líder se lo reconoce. Es un momento agradable, casi filial, pero de pronto el líder le pregunta, ¿has matado a Aquiles? Él responde que no, entonces le da un cuchillo y le pone un enfermo frente a él. El líder, de todas las líneas innecesarias que le da el guión, desde ya es hora de forjarte, que esperas, mátalo, mátalo mierda. La única línea importante ahí es, si no lo matas, yo te mato a ti. Ese es casi el concepto que va a manejar o que debería manejar la película. Pero ¿qué pasa? Aquiles no lo mata, pero el líder tampoco le hace nada a él, y el enfermo lo mata otra persona. Ese no es el infierno. La escena estaba puesta para traumatizar al espectador, para engañarlo, porque es un giro de 180 grados. En un segundo pasas de ser apreciado a ser forzado a matar. Y Aquiles debió tomar su primera vida en ese momento, porque ese es el inicio de su vida como superviviente. Y eso yo hubiese bastado para darle el tono sombrío, infernal al resto de la película. Para terminar, la gran escena final. Mejor no decir de qué trata, pero digamos que a pesar de que la película no te conecta emocionalmente con Aquiles, la escena final es de las que te agarra desprevenido. Es un truco de manual, pero efectivo, con la que el director sale invicto y uno dice, ya, pues, me cagaste. Sin embargo, no le bastaba al director haber iniciado la película con un texto que explicaba el contexto histórico.
real. Tampoco le bastó poner luego en letras grandes, esto ocurrió. No le bastó con poner imágenes reales de la época del terrorismo a la vez que reproducía un audio real de Abimael Guzmán. No le bastó nada de eso y para el final de la película dijo, creo que no he dejado claro que esto en realidad pasó. Así que cuando un personaje está derramando una lágrima, antes de que la audiencia pueda soltar la suya, cambia la toma, congela y coloca el texto, esta historia está basada en hechos reales. Y acaba la película. No es que esté mal poner el texto, es solamente que necesitábamos más tiempo para procesar la escena anterior, la toma anterior, porque al fin la película lograba hacer aquello que intentó durante la hora y media, emocionarnos, conmovernos, porque era un gran momento, pero en fin, queda pendiente leer el libro porque me intriga saber cómo diablos sobrevivió Aquiles, cómo era Aquiles, cómo maneja el autor al personaje, que es muy complejo, o debería serlo. En fin.